cantidad de funciones tiene el hígado. Entonces, el hígado tiene básicamente estas 6 funciones. 1, metabolismo de nutrientes. Gracias al hígado vamos a ser capaces de convertir, por ejemplo, los hidratos de carbono pequeños, glucosa, en hidratos de carbono grandes. Vamos a ser capaces de metabolizar los lípidos o los aminoácidos. Segunda función, producción de bilis. Vamos a ser capaces, gracias a la bilis, de emulsificar las grasas provenientes de la dieta. ¿Para qué es necesario emulsificarlas? Rodearlas de agua y puedan ser absorbidas. Otra función importante es la desintoxicación. Con esto vamos a inactivar las toxinas, los fármacos, el alcohol, los tóxicos que puedan ingresar a nuestro organismo. Síntesis de proteínas plasmáticas. Hemos hablado muchísimo de las proteínas plasmáticas. Almacenamiento de glucógeno, vitaminas. Todas las vitaminas liposolubles se almacenan en el hígado, incluida una hidrosoluble que es la B12. Y finalmente, defensa inmunológica, gracias a la presencia de células T. ¿Cómo se clasifican las lesiones hepáticas? Las lesiones hepáticas se clasifican de acuerdo a 2 características. Primero, según la duración de las alteraciones en agudas y crónicas. Y de acuerdo al daño hepático, puede ser un daño hepatocelular, es decir, que esté afectado el parénquima hepático, o puede ser más bien un daño colestático, es decir, un daño de tipo obstructivo. Obviamente, pueden haber patologías hepáticas que incluyan los dos. Serían patologías hepáticas mixtas. ¿Sí? ¿Cuáles son los mecanismos moleculares del daño? Puede ser citolítica, donde exista necrosis o apoptosis programada. Vamos a ver que las enzimas elevadas van a ser la alaninoaminotransferasa, la aspartato-aminotransferasa, la lactato deshidrogenasa. Ejemplos: hepatitis viral, hepatitis autoinmune, colestática. Aquí tenemos obstrucciones canaliculares, pueden ser colestásicas intrahepáticas, pueden ser colestásicas posthepáticas. ¿Cuáles van a ser las enzimas elevadas? Fosfatasa-arginina, gamma-glutaminotransferasa, y no es enzima, pero también vamos viendo que se van a encontrar alteradas las bilirrubinas. Ejemplos: coledocolitiasis, una colangiopatía, y aquí tenemos las mixtas, es decir, que va a haber necrosis más colestasis. Entonces, obviamente, si es mixta, vamos a tener todas estas enzimas elevadas. Ejemplos: hepatocarcinomas, sepsis. Todo esto va a provocar lesiones hepáticas mixtas. ¿Dónde se encuentran las enzimas hepáticas? Ya hemos visto que las enzimas pueden ubicarse no solamente diluidas en el citoplasma, sino que además pueden estar presentes en los organelos subcelulares. Entonces tenemos, por ejemplo, enzimas citoplasmáticas, tenemos enzimas mitocondriales y tenemos también enzimas que se van a encontrar en la membrana celular, y como consecuencia de esto son consideradas, porque estas células están formando los canalículos intra y poshepáticos, entonces son canaliculares. Vamos a comenzar ahora ya a describir cuáles son las principales enzimas utilizadas en el diagnóstico. Y primero vamos a hablar de las aminotransferases.
Aquí tenemos a la alanino-aminotransferasa y tenemos a la aspartato-aminotransferasa. La alanino-aminotransferasa es también conocida con el nombre de transaminasa pirúvico, transaminasa glutámico-pirúvica, TGP. Y la aspartato-aminotransferasa también es conocida como transaminasa glutámico-oxalacética, la TGO. Es decir, que tienen dos nombres. Hemos indicado que las enzimas tienen la característica de llevar el nombre de los sustratos, los productos o el tipo de reacción que van a efectuar. En este caso, si hablamos de alanino-aminotransferasa, ¿qué función tiene? Es transferir un grupo amino de la alanina. Entonces, esta es la alanina, va a transferir este grupo amino a un cetoácido y me va a formar glutamato y alfa-cetoglutarato. Entonces, de ahí viene el segundo nombre. Transfiere un grupo amino de la alanina. Y el segundo nombre es transaminasa glutámico. Y el segundo producto es el piruvato. Entonces, transaminasa glutámico pirúvica. En cambio, la aspartato aminotransferasa transfiere un grupo amino, pero no de la alanina, sino del aspartato. ¿Para formar qué? Transaminasa glutámico-oxalacética. Entonces, para formar glutamato y oxalacetato. Entonces, esos son los nombres que tienen estas enzimas. Estas enzimas requieren de una coenzima. ¿Y cuál es la coenzima? El fosfato de piridoxal. Y ese fosfato de piridoxal es la forma activa de la vitamina B6. Entonces necesita fosfato de piridoxal. La alanino-aminotransferasa tiene una vida media de 47 horas una vez que sale a circulación sanguínea, mientras que el aspartato tiene una vida media mucho más corta, apenas 17 horas. La alanino-aminotransferasa dentro de la célula tiene una ubicación citoplasmática, mientras que el aspartato tiene dos localizaciones, el 20% citoplasmática y el 80% es mitocondria. Entonces, ya podemos nosotros darnos cuenta para qué sirven estas enzimas. No solamente para el diagnóstico de lesiones hepatocelulares, sino para determinar qué tipo de lesión, si es una lesión reversible o es una lesión irreversible con muerte de la célula. Estas enzimas yo las llamo las hermanitas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de lesiones hepáticas, ambas deben ser solicitadas, se solicitan juntas. ¿Por qué? Porque lo que acabo de indicarles, se interpretan juntas. Porque entre las dos nos van a dar la información del tipo de lesión hepatocelular. Vamos a hablar específicamente ahora de la alanino-aminotransferasa. ¿Cómo se la abrevia? Como ALT. Puede haber una A aquí intermedia y sea ALAT o TGP, transaminasa glutámico-pirúvica. Alanino-aminotransferasa o transaminasa glutámico-pirúvica. Ya habíamos mencionado, se trata de una enzima hepática citoplasmática y se eleva fácilmente en lesiones hepatocelulares. Incluso
la elevación de esta enzima puede aparecer antes que los síntomas hepáticos. Entonces es muy importante. Se eleva en procesos inflamatorios o necróticos del parénquima hepático. Es muy utilizada para descartar la hepatitis viral activa y hacer seguimiento en el tratamiento, debido a que aumenta al iniciarse y va a tener una reversión paulatina con la mejoría del paciente. ¿Qué significa? ¿Que es una enzima sensible o específica? Si me descarta la presencia de hepatitis específica, me da negativos que el paciente está sano. ¿Qué es eso? La especificidad. Entonces es una enzima específica. Me da negativos si el paciente no tiene hepatitis viral aguda. ¿Sí? Entonces, muy elevada en lesiones hepatocelulares y muy poco elevada en lesiones obstructivas. Eso es muy importante que ustedes sepan. Muy elevada cuando la lesión está en el parénquima hepático, pero poco elevada cuando el problema sea obstructivo. ¿Qué utilidad clínica tiene? Diagnóstico precoz de la hepatitis viral aguda. Perdón, de hepatitis aguda puede ser viral o puede ser tóxica. Sirve para el monitoreo de la hepatotoxicidad por medicamentos. La primera que se va a elevar es la aspartato aminotransferasa. ¿Por qué? Porque es citoplasma. Si hay lesión, por más leve que sea del hepatocito, esta se eleva. Cribado en el hígado graso no alcohólico. No nos olvidemos que no solo el alcohol produce ácido graso, hígado graso. ¿Qué más me produce hígado graso? La obesidad. Las alteraciones en el metabolismo del colesterol, de los triglicéridos, también me produce hígado graso. Seguimiento de enfermedades crónicas hepáticas y evaluación inicial de la función hepática para pacientes que van a ser sometidos a procesos quirúrgicos. Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque la anestesia se metaboliza en el hígado y se excreta vía renal. Entonces, si vamos a operar a un paciente, tenemos que asegurarnos que el hígado funcione lo mismo que él. Está comprendida. Otra cosa que me olvidaba y que no está en las imágenes. La alanino aminotransferasa, y subrayen con rojo, es el marcador de hepatitis viral aguda. Siempre que ustedes tengan elevación de la alanino aminotransferasa muy elevada en relación al aspartato, el paciente cursa con hepatitis viral aguda, viral o tóxica, pero aguda. Vamos a ver que el aspartato es de hepatitis viral, tóxica, alcohólica, crónica. Aguda es la alanina.
como AST o con una A intermedia, aspartato aminotransferasa o transaminasa glutámico oxalacética. Es una enzima que además, otra cosa que me he olvidado, la alanino, si bien se encuentra en otros órganos, se encuentra también en el tejido muscular, se encuentra también presente en los riñones, se encuentra también presente en los eritrocitos, pero su concentración es tan pequeña en los otros órganos, en los otros tipos celulares, que es despreciable. Por eso es que es una enzima muy específica. El único tipo celular que realmente tiene cantidades importantes de alanino aminotransferasa es el hígado, la célula hepática. No importa si hay hemólisis masiva, las elevaciones de la alanino van a ser mínimas. No importa si hay una lesión en la que se destruya todo el tejido muscular, su elevación va a ser mínima. Entonces, por eso es considerada una enzima hepática, exclusivamente hepática. No es cierto, hay muchas células, pero en cantidades tan pequeñitas que no van a provocar aumentos considerables. Vamos a hablar ahora del aspartato aminotransferasa. Es una enzima que también está ampliamente distribuida, pero a diferencia del alanino, las concentraciones celulares son relativamente constantes en el hígado y en el músculo cardíaco y músculo esquelético. Por ese motivo es que esta enzima no solamente va a ser empleada para el diagnóstico de lesiones hepáticas, sino también para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Incluso en el inaparente, clínica y electrocardiográficamente. Si hay lesión cardíaca, la aspartato aminotransferasa también se eleva. Y si el paciente tiene un golpe, un trauma en la musculatura esquelética, también se aumenta. También vamos a tener la elevación, a diferencia de lo que sucede con la alanina. Entonces, la aspartato es más bien una enzima sensible. ¿Por qué? Porque me da falsos resultados positivos. El 80% de esta es intramitocondrial y solo el 20% es citoplasmático. El alcohol produce necrosis mitocondrial. Y si tengo 80% de la enzima dentro de las mitocondrias, las hepatitis alcohólicas, que no las hemos nombrado al hablar de la aminotransferasa, van a estar elevadas en las hepatitis alcohólicas. Entonces, ya que el alcohol produce necrosis mitocondrial, entonces va a inducir la liberación de esta fracción, muy utilizada como marcador de la actividad hepática, así como la cronicidad de la hepatitis viral. ¿Recuerdan que la anterior era para hepatitis agudas? Este es un marcador más bien de hepatitis crónica. Pero es importante indicar que en la hepatitis aguda las dos van a estar elevadas. ¿Por qué? Porque hay una fracción que proviene del citoplasma, pero la diferencia
es que la alanino va a estar muy elevada y la aspartato va a estar ligeramente elevada en la aguda. En la crónica pasa lo contrario. ¿Está comprendido? Por eso les digo, yo las llamo las hermanitas. Se solicitan juntas porque se interpretan por sí solas. Ninguna de las dos va a dar una información importante. Hablando de lesiones hepáticas. Como proviene del miocardio, del músculo esquelético, de los riñones, del cerebro, de los hematías, entonces también estos van a provocar su elevación. Pero las más importantes son corazón, músculo, hígado, más o menos en la misma concentración. Riñones, cerebro y hematías, muy poca elevación. Prácticamente no sirve para el diagnóstico de estas otras lesiones. Tenemos lo que se llama el índice o el cociente de Ricketts. ¿A qué se refiere este índice o este cociente de Ricketts? Nos estamos refiriendo a la relación que va a existir entre la aspartato y la alanino-aminotransferasa. Entonces, no necesito hacer esta división, ¿sí? Sino que lo que tengo que fijarme, siempre vamos a tomar como marcador a la aspartato. Si yo divido el valor de aspartato entre el valor de alanino y ese resultado me da, al revés, perdón. Si yo divido alanino entre aspartato y este valor me da, no, está bien, esto es menor, está bien como les dije al principio. Si divido aspartato, ya me confundí, denme 2 segundos, voy a aspartato elevada en la hepatitis viral. Alanino, poco elevada, muy elevada en la hepatitis viral. Si yo divido el valor de aspartato entre el valor de alanino, este valor me va a dar uno chiquitito entre uno grande, me va a dar menor a 1, ¿verdad? Entonces se trata de una hepatitis viral aguda. ¿Sí? Si es más o menos el mismo valor, hepatitis crónica leve a moderada. Pero si este resultado, como sucede en la hepatitis alcohólica, ¿qué es lo que vamos a tener en la hepatitis alcohólica? Este súper elevado porque es mitocondrial y este apenas elevado, el resultado va a ser siempre mayor a 1. Entonces, cuando es el resultado mayor a 2, entonces se trata de una hepatopatía alcohólica, una cirrosis hepática, una fibrosis hepática. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha habido muerte mitocondrial. Y este daño es irreversible. Irreversible. ¿Sí? Cuando el valor está muy elevado, mucho
mucho más de 2, 3, 4, 5, 6 veces, el problema no es hepático. El problema es muscular, esquelético o muscular cardíaco. ¿Por qué? Porque quiere decir que el alanino no se ha elevado. Y aquí sí vamos a tener pues más de 4, 5, 6 veces mucho más elevado. ¿Está comprendido? Aunque comúnmente el aspartato se mide en estudios hepáticos, el aspartato también se eleva en qué situaciones. Infarto agudo de miocardio. ¿Sí? Esto tenía que preguntarles, pero ya está en la imagen. Junto con la creatinfosfocinasa, que la vamos a estudiar yo creo que el sábado, y las troponinas. Las troponinas, muy importantes. En los traumatismos musculares severos, elevación paralela a la creatincinasa y a la mioglobina. Enfermedades neuromusculares, como la distrofia muscular, y en la hemólisis intensa, que la elevación va a ser porque se va a liberar desde los eritrocitos. ¿Está comprendido? Entonces son alteraciones que nada tienen que ver con la lesión hepática. La gamma-glutamina transferasa. La gamma-glutamina transferasa es una enzima de membrana. ¿Qué función tiene? Transferir el grupo glutamilo del glutamato, y donde tenemos glutamato en el glutatión, a un aminoácido libre. Entonces, esa es su función. Está presente en gran cantidad en el hígado, pero también en el páncreas. Y en menor cantidad en el riñón, intestino, vaso y próstata. Hay una, aparte de las lesiones hepáticas, es una enzima inducible, es decir, que el consumo de bebidas alcohólicas estimula a que el hígado sintetice gamma-glutamina transferasa. Eso ya lo habíamos mencionado. Y no solo el alcohol, sino también algunos fármacos. Entonces, fármacos u otros tóxicos estimulan, inducen a que el hígado sintetice mayor cantidad de gamma-glutamina transferasa. Es de gran ayuda en las enfermedades. Cambiamos. ¿Para qué servían las hermanitas? Hepato, de acuerdo a su localización, celulares. Hepatocelulares. En cambio ahora, hepatobiliares. ¿Qué quiere decir? Que estos son marcadores de obstrucción, de colestasis. Su incremento es paralelo al de la fosfatasa alcalina. La gamma-glutamina transferasa tiene una vida media de 10 días. ¿Recuerdan las anteriores? Tenían una vida media bien cortita, máximo 48 horas. 2 días. En cambio, esta tiene una vida media, una vez que es liberada, que pasa circulación sanguínea, de 10 días. Una vida media larga. En las ictericias obstructivas, los niveles de gamma-glutamina transferasa se elevan más rápido que los de fosfatasa alcalina. En las hepatitis agudas, su elevación es poco intensa, pero de gran utilidad el dato de normalización. ¿Por qué se elevarán en las hepatitis, ¿por qué se elevará
importa si es viral, si es tóxica, no importa. Si el problema está en el parénquima hepático, no en los conductos. ¿Por qué? ¿Cuáles son los marcadores de inflamación? Muy bien. 4 marcadores de inflamación. Calor, dolor, tumor y rubor. Entonces, de estos 4, 3 vamos a verificar nosotros. Lo único que no vamos a poder es ver el cambio de color en el hígado. ¿Sí? Pero ¿qué significa que va a haber tumor? Quiere decir que el hígado va a crecer cuando existe una hepatitis, una lesión inflamatoria del parénquima hepático, ¿verdad? Y el hígado cuando crece se produce hepatomegalia. Cuando el hígado crece solo en un sentido. No, va a crecer en todos los sentidos. Y esos sentidos me incluyen la obstrucción de los canalitos linfáticos. ¿Por qué? Porque el hígado está creciendo. Entonces, al aumentarse el tamaño, los canalículos intrahepáticos se van a comprimir. Y esto me va a provocar elevación de las enzimas canaliculares. Pero como la lesión primaria no es canalicular, su elevación va a ser ligera. Es considerada el termómetro del paciente alcohólico o del daño hepático crónico activo. Entonces, en estas dos situaciones, la gamma-glutamiltransferasa va a estar elevada. La gamma-glutamiltransferasa es muy importante para el manejo del paciente alcohólico. Es muy utilizada para evaluar la función del hígado en respuesta al consumo de bebidas alcohólicas. Ahora vamos a hablar de los pacientes alcohólicos. ¿Qué nos interesa del paciente alcohólico? ¿Que beba mucho, que beba poco o que definitivamente deje de beber? Que deje de beber, eso es lo que nos interesa. Curarlo, porque el alcoholismo es una enfermedad social, pero es una enfermedad. Entonces, que puede provocar lesiones físicas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que la gamma-glutamiltransferasa proporciona evidencia objetiva de ingestión reciente de alcohol. Por eso habíamos dicho que si vamos a hacernos exámenes de laboratorio, día antes no podemos consumir bebidas alcohólicas. No importa que sea una copa de vino después de una cena, no importa. Induce la elevación de la gamma-glutamiltransferasa. Entonces, voy a tener elevada la gamma-glutamiltransferasa. Ahora, ¿qué pasa en los pacientes alcohólicos? Aproximadamente, si un paciente alcohólico que no tiene daño hepático deja de consumir alcohol, aproximadamente en 3 a 4 semanas, los valores de gamma-glutamiltransferasa descienden. Porque estamos hablando de alcohólicos crónicos, ¿verdad? Entonces, cada día consumen, aunque sea poquito o mucho, alcohol, pero todos los días. Entonces, si no tiene lesión hepática y este alcohólico deja de beber, en 3 a 4 semanas, los valores de gamma-glutamiltransferasa que estaban elevados descienden. ¿Qué pasa si este paciente alcohólico ha dejado de beber
y sus valores de gamma-glutamiltransferasa no descienden en ese tiempo, quiere decir que ha perdido la capacidad antitóxica hepática para neutralizar el alcohol. Niveles elevados en alcohólicos crónicos sugieren pérdida de la capacidad antitóxica hepática para neutralizar el alcohol. En este caso, tenemos otra relación diferente al cociente de Ricketts, que se llama simplemente cociente gamma-glutamiltransferasa fosfatasa alcalina. Si la gamma-glutamiltransferasa está 5 veces más elevada que la fosfatasa alcalina, es una hepatopatía alcohólica, un daño hepático causado por el alcohol. ¿Cuáles son los fármacos que además me inducen la síntesis de la gamma-glutamiltransferasa? El paracetamol, el fenobarbital y las carbamazepines. Entonces aquí están los antibióticos, tenemos los analgésicos antipiréticos como el paracetamol. El paracetamol no deberíamos consumirlo para nada porque es hepatotóxico. No deberíamos consumir paracetamol. Un resumen. La gamma-glutamiltransferasa es un marcador de colestasis hepática o post-hepática. El gran problema, no me diferencia la obstrucción intra o extrahepática. Es el mejor marcador de obstrucción biliar. Las enfermedades infiltrativas hepáticas, como los tumores o los granulomas, también me van a provocar su elevación. Y los fármacos colestásicos. Es inductor de las enzimas. El consumo crónico de alcohol produce aumento de gamma-glutamiltransferasa y el uso prolongado de algunos fármacos, barbitúricos, fenitoína, anticonceptivos orales, para provocar también la elevación de la gamma-glutamiltransferasa. Mucho cuidado, mujeres de edad fértil, tenemos que consultar si consumen anticonceptivos. Más de un año, gamma-glutamiltransferasa elevada. Permite la evaluación del origen de la elevación de la fosfatasa alcalina. Esto vamos a ver el día sábado. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la gamma-glutamiltransferasa es prácticamente exclusiva del hígado, pero la fosfatasa alcalina no. Entonces, cuando la fosfatasa alcalina está elevada con una gamma-glutamiltransferasa elevada, el origen es hepático. Siempre colestásico. Siempre. Pero si la fosfatasa alcalina está elevada y la gamma-glutamiltransferasa es normal, no hay problema hepático. La elevación de la fosfatasa alcalina tiene otra causa. ¿Está comprendiendo?